gracias al Congreso, que el Congreso, tras muchos estudios, proyectos, hoy nos viene a alcanzar informaciones que nosotros vamos a asimilar como conocimientos. Y es por eso que los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria, junto con su maestro, participaremos de este evento. Y para ustedes, jóvenes estudiantes, es una oportunidad de aprendizaje. Y hay que estar muy atentos porque las preguntas que nos van a, o que queremos hacer para disipar cualquier duda, es el momento. Está aquí presente el Congreso. Y con mucho gusto y cariño, a nombre de este primer colegio Nuestra Señora de Guadalupe, le damos la más cordial bienvenida a esta casa. Gracias. Muy agradable el poder venir a esta institución educativa, Nuestra Señora de Guadalupe, como lo ha indicado la profesora, con una trayectoria increíble y participativa en la historia de nuestro país. Y aún más nos llena de orgullo porque estamos, como indica, a puertas de que ustedes celebren los 173 aniversarios del colegio. Y para ello, yo agradezco mucho el apoyo brindado por la directora, por las autoridades de aquí del colegio, porque han apoyado a que este evento lo podamos traer a ustedes, jóvenes, podamos darle un poco de información que es necesaria porque ustedes, sobre todo los jóvenes de quinto de media, van a estar saliendo a las aulas educativas dentro de pocos, 2 meses, y ya serán ciudadanos jóvenes que van a poder intervenir y van a estar enfrentándose a diferentes expectativas dentro de la vida, dentro de su vida misma y en su formación. Con la gran formación que les han podido dar el colegio, tienen ustedes que enfrentarse a muchos retos. Para esos retos ustedes tienen que tener conocimiento, y esos conocimientos queremos en parte complementar con lo que han ustedes podido conocer en el colegio, de unos temas muy importantes que deben de conocer y que son parte de la historia de nuestro país, como es el tema del terrorismo, el cual 20 años tuvimos en esta situación tan terrible que sumió a nuestro país en una lucha muy dura. La emoción de estar aquí frente a ustedes es especial. Pero quiero hacer la comparación Congreso y vuestra alma mater. Estoy frente a ustedes como estudiantes, pero el Colegio Guadalupe tiene 174 años. El Congreso de la República, después de las guerras de la independencia, de Ayacucho en 1824 para adelante, se constituye que la gran nación peruana, ojo, la gran nación peruana, que viene de la formación de varias naciones que hubieron antes. Y es importante porque la noción de nación, Estado y patria, ustedes deben tenerla, pero así, bien definidas esta mañana. Nación, Estado y patria. Les decía, las naciones anteriores a la gran nación peruana que luchó por la independencia, llámese las culturas pre-incas, llámese el gran imperio incaico, llámese el sinnúmero de naciones que vivieron en la Amazonía, los Bora, los Chipigos, los Cachivos, los Nahua, los Campas, los Aguarunas, es decir, las grandes naciones guerreras del centro, los Huancas, los Chancas, los Jaujas, los Cajamarcas, los Tumpis, es decir, de paso todo el día hablando de naciones que nos han antecedido. Ojo, naciones. Cuando las naciones pasan a ser Estado es porque adquieren un orden, ojo, un orden. Y ese orden es lo que tuvo, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, todos los países del mundo.
Esa unidad y ese orden lo da la división de poderes. Se juntan. Está el ejército, la policía, las leyes, las instituciones que dirigen la nación. Entonces el Perú se organiza y nace el Estado. Y cuando se convierte en Estado el Perú, es merced a ese orden y a la división de poderes. Y ahí entra el poder legislativo, que es el que da leyes. Así como el que da leyes, hay otro poder que lo controla, que administra la justicia, que es el poder judicial. Y luego el poder que hace las elecciones, que elige representantes, que es el poder electoral. Y el poder que dirige la nación, que es el poder ejecutivo. Entonces, con este preámbulo, queridos alumnos, entramos de lleno a lo que es el Congreso. Les decía, cuando hablamos del Colegio Guadalupe es el Perú, ¿cómo me ayuda esa frase? El Congreso de la República es el Perú. El Congreso de la República es el Perú porque es la reunión en esa institución de todo el Perú en sus representantes, que son los congresistas, los 130 congresistas. Todo el Perú está en el Congreso de la República. ¿Cómo lo está? Lo está representado. Así como tenemos desde la primera promoción del Colegio Guadalupe, dentro de las promociones buenos y regulares alumnos, el Congreso de la República también con sus promociones, amén de que ha habido interrupciones del orden democrático con los golpes de Estado, pero mientras estuvo la democracia, han habido promociones de congresistas muy buenos, de los fundadores como José Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, y así sucesivamente pasamos a través de la historia y gente que ustedes conocen o han conocido hace poco como don Fernando Meragún de Terry, don Luis Bedoya Reyes, don Víctor Raloya de la Torre, don Hernando Cornejo Chávez, y hace poco congresistas que han pasado por el Congreso. No pretendemos en media hora hacerlos ustedes eruditos del Congreso, ni hacerlos que conozcan todos los procedimientos y procedimientos parlamentarios. No. Acá venimos a hacer que ustedes conozcan qué es el Congreso de la forma más elemental. Y les decía, la gran preocupación es de que ustedes van a formar parte de los líderes de la nación, así como hace 20 años, hace 30, hace 40 y hace todos los años salen los chicos del colegio y últimamente no sabíamos, se los cuento con toda sinceridad porque no sabíamos, salíamos el quinto año después de la fiesta de promoción y a buscar lo que queremos estudiar, pero no teníamos una vocación de direccionar el cambio que necesita la República. Ojo, la República durante todo el tiempo necesita los cambios diferentes. 1960 no es igual que el 70 o el 80 o el 90 o el 2000. Son diferentes coyunturas. Vuestros profesores han vivido esas coyunturas diferentes, vuestros padres y vuestros abuelos. Ahora nuestra preocupación es dotarlos a ustedes de elementos que los hagan a ustedes capaces de asumir el liderazgo del cambio. Los errores que se van cometiendo durante todo el periodo de la República casi son los mismos. Corrupción, no hay transparencia, centralismo, no sientan al Estado como propio, no sientan a las autoridades transparentes, ni cerca al pueblo, etcétera, etcétera. El Congreso de la República tiene 3 funciones básicas. Acuérdense, 3 funciones. Legislar, tenemos el Pleno. El Pleno, amigos, es la reunión principal del Congreso de la República. El Pleno reúne a los 130. El Pleno es el Congreso, 130 juntos. Nos reunimos martes, jueves, como el día de ayer que ha habido
reunión de pleno y hubo interpelación como un mecanismo de control político. El ministro fue interpelado. Eso es legislar. Luego viene otra función importantísima, que es la de fiscalizar. Ojo, el Congreso de la República, como una de sus funciones principales, tiene la de fiscalizar a todas las autoridades públicas del Perú. Quiere decir que el Congreso tiene la potestad de suspender, inhabilitar y en la posibilidad de que tenga contenido penal denunciar, ya con el Ministerio Público, a autoridades que hayan faltado a la administración del Estado. La comisión principal es la comisión de fiscalización, que están reunidos todos los partidos representados ahí. En una comisión de fiscalización, chicos, ustedes pueden denunciar directamente, por ejemplo, digo, ¿no?, a un profesor, a una autoridad, a un juez, a un policía, sin necesidad de ir a la comisaría. Ustedes van al Congreso de la República e interponen la denuncia, acompañados por una persona mayor, ustedes mismos interponen y la Comisión de Fiscalización asume, investiga y sanciona. Fiscaliza al gobierno. El Congreso de la República, como poder del Estado, fiscaliza al gobierno, al Poder Ejecutivo, a todos los ministros de Estado, a todos los directores, viceministros y el último escalafón del servicio público. Esa es tarea de la fiscalización. Y la fiscalización, decimos, tarea de fiscalización y control político. ¿Qué se llama control político? Fiscalización y control político. El control político es, el ejemplo práctico es el día de ayer. El día de ayer el señor ministro del Interior, general Daniel Urresti, estaba siendo interpelado. ¿Por qué? Porque los congresistas, en su función de fiscalizar, tuvieron conveniente presentar una moción de interpelación que reunió las firmas correspondientes y se inició el acto de interpelación como control político. Todos los millones de peruanos estamos representados en el Congreso. ¿Por qué? Porque en elecciones libres y democráticas votamos y elegimos a los representantes. Los organismos como la OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, que son los encargados normativos de este proceso, hacen de que esa función de representación sea legítima. Ya ven ustedes de que si ha habido escaramuzas con las elecciones, que ha habido reclamos, bueno, eso es. Les decía que es muy difícil hablar todo el Congreso en poco tiempo. Hemos hablado que es el Congreso que reúne las tres funciones importantes, que hay comisiones, que hay control político, y los invitamos a que ustedes nos visiten en la página web y nos inviten para venir a ampliar algún conocimiento sobre el Congreso. Eso es todo. Gracias. Primero veremos los antecedentes a cómo se va formando esta situación y este grupo de Sendero Luminoso. El Partido Comunista Peruano se divide pues en dos facciones por ideologías y se forma el Partido Comunista Patria Roja y el Partido Comunista Bandera Roja. Dos partidos que habían salido de la formación del Partido Comunista Peruano. Ellos formados por influencia ideológica del Partido Comunista Chino, quienes no estaban de acuerdo con la lucha armada. Sin embargo, de estos dos partidos se forma el Partido Comunista Sendero Luminoso. Esa lucha contra nuestros mismos peruanos, con nuestros mismos ciudadanos, sobre todo comenzó en la zona de las alturas, zonas de Ayacucho,
zona de Apurímac, Abancay, Cusco en la zona de Quimbiri, Huancayo, y posteriormente vinieron a la ciudad. El asunto es que el terrorismo quiso eso, desequilibrar lo que en esos momentos teníamos y tratar de que con sus pensamientos, que supuestamente, entre comillas, iban en beneficio del campesinado, que su economía era muy pobre, era poca, pero sin embargo era su modo vivendus, era su forma de vida. Y contra ellos, hacia ellos fueron a pedir el apoyo y contra ellos fueron posteriormente a matar, a quitarles lo poco que tenían para poder ellos entrar en una situación de violencia, de muerte, de destrucción. Tenemos 6 tipos de terrorismo. Esos tipos, y los voy a indicar, tenemos el terrorismo político, que es el más conocido, y es el que justamente asoló nuestro país en la época de los 80 y 90, que fue el terrorismo del MRTA y del Sendero Luminoso. Tenemos el terrorismo económico, que justamente, como su palabra lo dice, tiene intereses económicos y son los que justamente los tienen los cárteles de la droga, como en los países de México, en Colombia y también en nuestro país. Lo que los terroristas querían tener era una participación política. Querían llegar al Estado a como de lugar, al poder del Estado. Y querían cambiar de manera radical las estructuras sociales del país. Pero finalmente todo eso pretendían hacer por medio de la violencia. Todo lo querían hacer por medio de la violencia. Y es justamente esos dos grupos que se tenían. El MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y Sendero Luminoso. Estos dos. Cada uno con un líder del MRTA, con Víctor Colay Campos, y Sendero Luminoso con Abimael Guzmán Reynoso. Ellos eran los dos líderes de estos movimientos terroristas. Cada uno con una forma distinta, pero finalmente los dos con un punto congruente, la violencia. Pero las consecuencias que trajo el terrorismo en nuestro país fueron muy grandes, en el tema económico, en el tema social, en el tema psicológico. Y fue grande porque lamentablemente la economía peruana en esa época se vio muy desquebrajada. Ningún país quería aportar por poder dar un apoyo a nuestro país porque estábamos dentro de como país inelegible. No había turismo en el país porque los mandatarios, el Estado, les indicaba a la gente de su propia ciudad que no viajara al Perú porque el Perú tenía mucho terrorismo, mucha violencia. Sin embargo, después de estos más de 20 años, nuestro país está entrando a una economía más equilibrada, estamos creciendo lentamente, pero lo estamos haciendo, y ahora se ve mucha más incidencia de turistas en el país. Pero la alteración de la sociedad y los problemas que trajo consigo el terrorismo en el aspecto psicológico fueron tremendos, porque la marca psicológica en las familias no lo van a poder calmar jamás. En desplazados, gente que perdió su lugar de vida, gente que perdió la zona donde vivía y tuvo que salir de su pueblo, tenemos 1 millón de desplazados. 1 millón de desplazados que tuvo que venir a estar en la ciudad, en la zona de los conos, en donde tenemos bastante influencia de gente desplazada, y también en otras ciudades del país. Niños de 3, 4 años, 5. A esa edad de 5, 6 años, los enseñaban a empuñar un fusil. Y justamente tenemos a los mal llamados pioneritos, niños que con su inocencia
En lugar de poder tener un juguete diferente, un carro, algún juguete de la edad de ellos, lo primero que le hacían estos asesinos, terroristas, era darles un fusil, empuñar un fusil, enseñarles a que los malos eran las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y que a ellos debían de matar. No queremos que eso se repita. Y ustedes, jóvenes, que se enfrentan a una vida diferente, tienen que tener el conocimiento y saber y decir no al terrorismo. Ahora la conducta del terrorista, de los movimientos terroristas, es en las universidades y en los primeros siglos, primero, segundo, tercer, cuarto, hasta el cuarto siglo, comienzan a ingresar y entran con esos pensamientos. ¿Cómo los jalan? Con actividades artísticas, deportivas, folclóricas. Y después de esos eventos, de esos grandes eventos, comienzan a influir en ustedes, a dar un pensamiento sobre el senderismo, sobre las actividades que esos grupos están haciendo. Es por ello que ustedes tienen que estar preparados. Es por ello que ustedes deben de manejar esa información, replicarla a sus amigos, hablarla con sus padres ahora, porque eso tiene que ser comunicado, tiene que ser consensuado. Si sus padres de repente no lo han conversado con ustedes, es porque muchas veces la persona humana quiere cerrar un poco esas situaciones terribles que se tienen, que se tuvieron, y no dar a conocer las épocas cruentas que pasó el país y por ende ellos. Entonces, el objetivo del programa Terrorismo Nunca Más es el forjar una cultura de paz. Soy el alumno Jan Molina Garbancho, alumno del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, curso el cuarto año de secundaria. Bien, el día de hoy hubo una conferencia de parte del Congreso de la República sobre terrorismo nunca más, lo cual me pareció una experiencia magnífica y muy importante para los estudiantes del colegio, tanto el que cursan el cuarto y el quinto año de secundaria, que bien son los últimos años que estamos como estudiantes y a lo posterior vamos a salir a lo que es ser un ciudadano, siendo ya personas mayores, personas adultas, teniendo la opinión, como se puede decir, de ser democrático, de elegir. Y con esto lo que hizo el Congreso, ver lo que es el terrorismo, ver de todo lo que ocasionó en los años anteriores y la consecuencia que trajo y todo lo malo que se vivió en esas épocas.